Y me supongo que el verano bien, ya dispuestos a disfrutar del otoño. Pues bien, yo me he iniciado aquí con este título tan aparentemente atrevido, y lo comentaba con mi amigo Josebi, que se ha traído su maravillosa cámara aquí para colocarlo en ciberespacio. Y es porque, echando un vistazo este verano un poco a las grabaciones que hemos hecho en anteriores charlas, que están colocadas ahí, entonces, escuchándolas un poco, me daba cuenta de que ahí se siguen haciendo como, se diría, como concesiones al personaje de esta película de la que tanto hablamos en esta charla, ¿no? Y por más que se presenta este concepto de la no dualidad, donde todo es una película, todo aparece, es una proyección, pero luego después en el desarrollo del coloquio, del intercambio de impresiones y de la propia exposición que yo hago en algunas de estas charlas, pues aparece clarísimamente pues una sugerencia de que el personaje de la proyección pues puede y hasta que debería hacer algo, ¿no? Que puede cambiar, puede mejorar, puede estropear. Y bueno, pues digo, pues esto habría que cambiarlo un poco, ¿no? Porque cada vez aparece aquí con mayor claridad ese hecho de que pues no existe ese concepto del libre albedrío tal como lo interpretamos desde la proyección. Y si ese libre albedrío no existe con la claridad que parece que aquí resuena, brota, aparece, pues entonces, ¿qué posibilidades tiene un personaje de un sueño cambiar algo dentro de ese sueño? Ninguna. Y dándole vueltas sobre cómo desarrollar la charla de hoy, digo, si fuera atrevido, o si el atrevimiento apareciese aquí, entonces puede que surgiese el título de la conferencia de la charla es ¿existe el libre albedrío? Pregunta. Y a continuación decir simplemente no, y ya está. Y ya, pues poco más habría que decir, ¿no? Porque cualquier argumentación pues es como añadirle un poco más de juego, un poco más de ruido a la película, a la proyección. He estado en una consulta de un médico que he estado ahora, y he estado largo tiempo allí, me he llevado esto porque tenía unas cosas que hacer, este bichejo, y en él he estado viendo una serie de cosas que tengo en relación con el libre albedrío y que he compartido con algunos amigos que están por aquí. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues ahí en ese compartir sobre ese libre albedrío, la claridad con la que se expresa el que ese concepto como tal no tiene existencia desde el momento en el que quitamos la mayor, esto es, nos planteamos con claridad la existencia de un sujeto diferenciado, separado, y si lo miramos con profundidad y con tranquilidad y llegamos a la conclusión, quizá no demasiado difícil, de ver que ese sujeto no existe tal como lo apreciamos o lo percibimos, todo lo que había en torno a ese sujeto desaparece con el propio sujeto. Todo este concepto del libre albedrío desde aquí, desde este lado, desde la proyección, es producto del tiempo y del espacio. Dentro de esos parámetros de tiempo y de espacio y de proyección, el sentido del libre albedrío tiene eso, tiene sentido. Pero contemplado desde lo que es, y ya en charlas anteriores hemos conversado mucho sobre lo que es, pues desde ahí nada puede ser contado, nada puede ser explicado, nada tiene por qué tener sentido, porque no hay nada separado de cualquier otra cosa. Es todo, es lo que es. Y en lo que es no hay algo o alguien. Por lo tanto, desde ahí no hay planteamiento de pregunta, porque no hay pregunta, no hay preguntador, no hay respuesta, no hay nada de lo que tiene que ver con el tiempo, el espacio, la dialéctica, el intelecto, todas estas cosas que, como digo, son producto del tiempo y del espacio. Cuando después de un análisis y de una indagación desde aquí, desde la
película otra vez, todas estas cosas de tiempo, espacio, yo, separación, se caen solas cuando las miramos con serenidad, se caen. Bueno, pues por ahí se va todo. Y entonces obviamente el concepto del libre albedrío desaparece consigo mismo. Lo que pasa es que, como decíamos, aquí en la proyección tiene toda la apariencia de ser una realidad absoluta. Pues como esto tiene la realidad que parece tener y que no significa que sea lo que creemos desde aquí que es. Esto es lo que es y que no tiene por qué ser tal como desde aquí lo percibimos. De sobra conocemos con claridad las limitaciones de los parámetros, de las herramientas con las que construimos la realidad, nuestro universo, y es tan chiquitita, son herramientas tan pequeñas. La mente nuestra es tan limitadora, tan limitante, tan limitada, que, bueno, parecería un poco ingenuo el llegar a pensar que lo que describimos desde esta rendijita chiquitita es la realidad. Ni tan siquiera transportándonos, que el personaje se pudiera transportar a los diferentes planos de la existencia, de lo que existe, y hay infinitos planos de existencia, por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, en la que supuestamente el personaje pudiera arribar, pudiera llegar a esa mente total, esa mente cósmica, esa mente infinita, esa mente creadora absoluta, total, que integra todas las mentes. Aún desde ahí todavía sería una mente creadora separada, algo que está en ese todo y que todavía no es lo que es. Por lo tanto, a mí me parece que es importante, por lo menos para mí aquí, el darse cuenta. Bueno, el darse cuenta es muy importante, me parece, darse cuenta de cualquier cosa, ¿no? Pero darse cuenta de lo pequeñitos, de lo pequeño que es esto, ¿no? Hace 3 días vi una película que acaban de estrenar, que se llama El árbol de la vida. Ya he comentado aquí que me gusta mucho el cine, y bueno, en el cine la verdad es que mi mujer y una amiga aplaudimos y muchos patalearon, algunos habían ido antes, otros bostezaban, hubo de todo para esa película. Por lo tanto, no es en absoluto recomendable, ¿no? Pero la intención de esa película, y no la estoy desvelando, es ver si aparece un darse cuenta de la poca importancia que tiene lo sumamente importante que es lo que ocurre en este juego, cuando la proyección se aleja y se ve el caos del universo, el infinito, la fuerza del universo, las fuerzas que están siempre actuando simultáneamente, que hay trillones de cosas simultáneas ocurriendo, apareciendo, desapareciendo. Y yo creo que el director de la película trataba de empequeñecer la importancia que le damos tan absoluta a estas pequeñas cosas, representando de manera clara la grandiosidad de todo lo demás. Entonces, darse cuenta de eso me parece que es de vital importancia para aquellos personajes de esta proyección que se identifican como buscadores de algo trascendente. Y que ese concepto de buscador de algo trascendente no deja de ser otra programación más del programa, del gran guión, que entre las cosas que expresa, también expresa este concepto de buscadores, como expresa tantas otras cosas y tantas otras características de los infinitos personajes que hemos conocido por la historia, que conocemos y que seguramente conoceremos. Entonces, los que de alguna manera nos identificamos con ese concepto de buscar y sin saber muy bien el qué, buscar eso, la trascendencia, buscar lo que algunos claramente llaman la iluminación, o lo que algunos llaman la liberación, bueno, pues es algo que no podemos remediar, como no podemos remediar nada de lo que ocurre. Yo he leído este verano un librito que se llama 13 cosas que no tienen sentido, interesante, de un científico. Y bueno, pues entre las 13 cosas que no tienen sentido hay una que la trata y que se llama el libre albedrío. Y trata de demostrar desde un punto de vista científico de que el libre albedrío no existe.
Y hay una serie de ejemplos y de experimentos científicos que se han llevado a cabo. Obviamente este es un ámbito, un campo, donde la experimentación científica tiene muy pocas posibilidades, pues porque no es algo tangible, no es algo que con fácil pueda repetirse. Pero esta gente consiguió repetir un experimento que consistía en detectar cuándo aparecía un impulso en el cerebro, cuando una persona tomaba la decisión de hacer algo. Detectaron que instantes antes, medibles, pues a veces hasta 2 o 3 décimas de segundo antes de que la decisión apareciese, el impulso en el cerebro ya estaba. Han hecho varios experimentos más y han llegado a todavía acercarse un poco más a ese tipo de precisión. Por lo que, bueno, pues hasta desde ahí, desde el punto de vista científico, empieza a cuestionarse, cosa que me parece fantástica para todos nosotros como personajes de esta proyección, el cuestionamiento, porque el cuestionamiento crea la duda, genera la curiosidad y bueno, pues ahí nos lanzamos pensando que ejercemos nuestro libre albedrío, pero somos lanzados por el lanzamiento a la búsqueda de algo que no sabemos bien lo que es, porque nunca lo sabremos. Recuerdo algunas veces que hemos comentado aquí en algunas charlas anteriores, haciendo alusión a uno de estos neo-advaitines, que leímos un párrafo en uno de sus libros, en los que decía, bueno, si esto es un espejismo, ¿cuándo desaparece esto? ¿No? Y terminaba diciendo, jamás lo sabrás, ¿no? Que me encanta esa contundencia con la que precisa el hecho de que el personaje que busca la trascendencia, la iluminación, ese personaje jamás lo sabrá, pero no porque no tenga capacidad, potencialidad, etcétera, no, sino porque el hecho en sí, como ya hemos conversado en varias ocasiones, el hecho en sí de poder encontrar la iluminación lleva implícito de manera clara la desaparición del que busca. Sin la desaparición del que busca, lo buscado no se halla. Hemos comentado también que siempre que tú estés, eso otro no aparece, porque está la percepción, la interpretación que uno hace de sí mismo, entendiéndose a uno mismo como algo separado, diferente, como consecuencia de eso, capaz de hacer, de no hacer, etc. Desde cualquier plano, el concepto de libre albedrío, aun en el plano más físico que podamos imaginar, si lo analizamos con mucho detenimiento, bueno, pues no será difícil llegar a la conclusión de que no hacemos absolutamente nada, y también lo hemos repetido en muchas ocasiones, no hacemos absolutamente nada sin la intervención de todo. Esto es, para que yo mueva las manos como las estoy moviendo, es necesario que en la galaxia de Sagitario esté ocurriendo ahora no sé cuántas cosas. Nada es posible sin todo. Si yo muevo las manos es porque tengo un cuerpo, si tengo un cuerpo es porque hay vida, una serie de cosas que no dependen de mí. En el ámbito psicológico, cuando hablamos de la capacidad de ejercer el libre albedrío, lo que aparece como sentimiento, como pensamiento, si nos paramos a mirarlo, a mirar de dónde salen los pensamientos, de dónde salen los sentimientos, cómo aparece un sentimiento, un pensamiento, ante algo observado, ante algo que ocurre, algo que no está aquí antes de que eso aparezca. El pensamiento no está antes de que aparezca, porque ahí sí que sería el ejercicio del libre albedrío, donde yo iría a donde están todos los pensamientos y elijo este. No. Observarlo y mirarlo, ¿no? Porque no es lo mismo escucharlo, decirlo, que tomarse un tiempo para llamémosle meditarlo, ¿no? Y observar de dónde nacen esos pensamientos, o de dónde nacen los sentimientos. Desde ahí la libertad está en función de nuestra situación hormonal, nuestra situación neuronal, nuestra situación familiar, nuestra situación de trabajo, la temperatura del día, y tantísimas cosas que son las que hacen que el cerebro, la mente, el cuerpo responda de una manera determinada y no de otra. Hay tantas infinitas variables que son las que determinan
una determinada respuesta en un momento X que, bueno, no parece difícil el constatar bueno, que esto del libre albedrío, que tiene su fundamento en la existencia de un yo, es una pura entelequia y es un constructo mental. Como constructo mental es todo lo que entendemos como realidad y que la propia historia, tal como nos viene contada, nos demuestra con claridad una serie de hechos que nos han constatado clarísimamente de lo que antes era gris, luego ha sido verde, lo que era verde, luego es azul, bueno, y esto va cambiando constantemente. Pero bueno, como mi intención era, como hablaba al principio, el decir buenas tardes, existe el libre albedrío y decir no, y ya está, bueno, pues hasta aquí. Entonces, me supongo que esto suscitará preguntas, diferencias, inquietudes, o en algunos casos, como en otras ocasiones, levantarse y dice, este está como para que le cierren y a Dios muy buenas. Bueno. Libertad absoluta. Pues no. El que se levanta es que lo levanta. Sí. Sabes que yo también comparto ese criterio, ya no se había podido llegar a él, ¿no? desde una visión tan alta, por decirlo así. ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿Puedes hablar un poco más alto? Perdón, sí, que yo, por lo menos sabe que yo pienso que no existe el libre albedrío y que actuamos como consecuencia de unas fuerzas que nos presionan en una u otra dirección. A mí la caja de Pandora que se abre es para otra charla. Si no existe el libre albedrío, no hay bueno ni malo. Y Gaddafi no es responsable de lo que ha hecho, ni la Madre Teresa de Calcuta tiene mérito. Si no hay bueno ni malo, no hay ni mérito ni castigo. Y claro, es muy cómodo a la sociedad haber establecido el libre albedrío para que nos podamos echar la culpa de las cosas. Pero, vamos, totalmente de acuerdo. Bueno, indiscutiblemente el libre albedrío es una herramienta fantástica para mover a la sociedad y para que la sociedad se maneje con ese tono de responsabilidad que es lo que permite que esta sociedad se mueva como se mueve, obviamente, ¿no? La predicción, como toda película, tiene un guión muy bien montado y tiene que estar perfectamente establecido toda esta serie de cosas que pautan las responsabilidades, pautan los criterios, etc. Y obviamente estamos hablando desde la dualidad, donde todo tiene posibilidad de existir, ¿eh? Y es en lo bueno o malo, porque si no hay bueno no hay malo, porque si no hay blanco no hay negro, porque si no hay día no hay noche, ya lo sabemos. Entonces, en la dualidad, para podernos explicar por contraste lo que aparece y desaparece, precisamos de esta manera, del espacio, del tiempo y de lo dual. Pero obviamente si hay una trascendencia y lo miramos con mucha profundidad, pues inmediatamente todo eso se deshace, ¿no? Se deshace como se deshace primeramente lo que aparece en el iceberg, que aparece una cosa muy sólida de manera externa. Si vamos profundizando, va apareciendo una cosa inmensa, que es ese inconsciente del que no tenemos ni idea y de que es la que hace que el consciente tenga la altura y la forma que le corresponde. Y si seguimos profundizando, es agua, que es lo que en realidad hace ese iceberg, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está todo, y desde ahí nada de las cosas que aparecen en la cúspide del iceberg tiene el sentido que tiene desde la cúspide. Por lo tanto, desde la cúspide todo eso tiene su razón de ser. Y obviamente, desde aquí, desde la película, el cuerpo, como hemos dicho en muchas ocasiones, es una máquina que está hecha para hacer, para moverse, y no deja de hacer y de moverse hasta que desaparezca, ¿no? Pero hasta que desaparezca del todo, porque una vez muerto también eso está todavía activo, hay un hacer ahí. Y la mente está hecha para pensar. Y todo eso son conceptos duales que forman parte de la proyección. Y en la proyección tiene el sentido que tiene. Y mientras que estemos en esta proyección existe el sentido de la responsabilidad que está fuera de la voluntad del individuo para decir si lo puede ejercer o no. Porque la responsabilidad aparece como aparece el sol por la mañana, exactamente igual. Y cuando aparece esa responsabilidad se ejerce y aquí actúa. Y desde fuera se ve como lo que se interpreta desde fuera. Y cuando lo que aparece es un atisbo de lucidez, y uno parece que en ese atisbo de lucidez se da cuenta de que esa responsabilidad no es la responsabilidad de un individuo, sino la responsabilidad actuando, bueno, pues en ese individuo aparece
una manera de hacer probablemente distinta de la que aparece en aquel que está absolutamente identificado con la responsabilidad o cualquier otra cosa que corresponde a este plano de la dualidad. Y es que el caso que al dar por cerrado el tema, decir, bueno, ¿existe libre albedrío? No existe. Bueno, podemos marchar. Inmediatamente puedes salir el otro extremo, decir, bueno, pues si no existe libre albedrío, existirá el que todo está determinado, que sería el otro polo opuesto, digamos. O hay libre albedrío, o está todo determinado, una de dos. Y bueno, pues puede ser precisamente pues otra visión que aparece, bueno, en cuanto que es bastante normal en el sentido de cómo vivimos a base de opuestos, pues una vez desechado un opuesto Aparece el otro. aparece el contrario. Pero eso también forma parte, ese concepto del determinismo también forma parte de la dualidad, porque no es ni determinismo ni dualidad, es algo que está más allá de cualquier cosa que pueda ser diferenciada y que nunca podrá ser ni explicado ni entendido de manera conceptual, porque la conceptualización de las cosas precisa de una mente para poderlas expresar como tal. Y la mente, como hemos dicho, entra en el ámbito del espacio y del tiempo y de aquello que aparece y desaparece. Por lo tanto, lo de determinismo también es una manera, es otra interpretación del otro lado. Como tú bien dices, en este ámbito dual, que cuando sale el sol, desaparece la noche. Y cuando se va el sol, aparece la noche. Una cosa o la otra. Y es una cosa o es la otra, no estamos hablando ni de una cosa ni de la otra. Estamos hablando de la existencia o no existencia de la dualidad y como consecuencia de un yo, más que de un yo, de un ego, diría yo, que es el que comanda, diferencia, separa, mejora. Todas esas cosas que, por más también que lo queramos entender desde un punto de vista intelectual, por ahí vamos a llegar a unas contradicciones tremendas que probablemente no nos dejen bien, ¿no? Porque, ¿cómo puede entender un personaje que no puede dejar de identificarse como algo separado y bien identificado como tal, cómo puede aceptar que no tiene voluntad, que no tiene libre albedrío, que no puede hacer lo que quiere? Bueno, o es un anodino desde aquí, contemplado, o es alguien que si vive en esa contradicción se volverá loco en cualquier momento, ¿no? Porque si solamente intelectualmente hay una comprensión intelectual de que esto de la dualidad es una proyección, es una película, pero al mismo tiempo te das cuenta de que estás actuando dualmente y que te responsabilizas y que cambias y que mejoras, es vivir en una contradicción que yo creo que... Entonces, bueno, por ahí la importancia o la diferencia entre simplemente como entenderlo y profundizar en ello, esto es mirarlo, ¿no? Como vivir un poco la experiencia que proporciona eso que tantas veces hemos hablado de la importancia del silencio, lo que proporciona cuando el silencio aparece como, pues no sé, como si todo bajase y desaparece ese caos, ese movimiento y la luz entra, por hablarlo todo metafóricamente, porque también hemos dicho en tantísimas ocasiones que la palabra nunca puede expresar lo que es, nunca, porque lo que es no puede ser expresado, no puede ser aprehendido, no puede ser captado. Lo que es instantáneo y el instante está fuera del tiempo. El instante no es aquello que se concibe normalmente como el ahora, no, el ahora forma, la conceptualización que se tiene de la hora forma parte del tiempo, pero el instante es atemporal, fuera del tiempo, es inaprensible. Y eso es lo que es un instante constante, intentando explicarlo desde el lugar desde el que no se podrá explicar nunca. Por lo tanto, todo esto, y ya lo hemos dicho a lo largo de, ya son casi, me parece que 2 años, porque estábamos por aquí, que con la palabra, lo que siempre, la intención que tiene la palabra cuando aparece es la de señalar, ¿no? Señalar una dirección y ya está. Y entonces
los que tienen incorporado ese programa, por más extraño que pueda parecer, que a veces chirría aquello de yo estoy programado, entonces yo que soy un autómata, los que tenemos